Ahora le vamos a dar la palabra al licenciado Mauricio Iván del Toro Huerta, ya de mi extrema derecha. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de doctorado y candidato a doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, diplomado de postíbulo en Derechos Humanos y Juicio Justo por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en análisis político estratégico por el CIDE y en antropología jurídica por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha realizado estudios especializados en derechos humanos en la Universidad de Oxford y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Público en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Se ha desempeñado como profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UNAM, como profesor externo en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente como asesor del consejero electoral Sergio García Ramírez en el Instituto Federal Electoral. Destacan varias de sus publicaciones, como el libro México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Decisiones y Transformaciones. También eso fue en coautoría con el doctor Sergio García Ramírez, y diversos artículos publicados en revistas especializadas y participaciones en libros. Es ponente y conferenciante en diversos y diferentes seminarios y cursos nacionales e internacionales. Por favor, si nos puede hacer favor de hacer uso de la palabra. Gracias. Gracias. Mi agradecimiento por la invitación a este foro. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias a la doctora Leticia Bonifaz. Bueno, en principio comparto muchas de las ideas que se han expresado aquí antes por el doctor López Ayllón y ahora por el doctor Caballero. Particularmente la idea de que la reforma constitucional supone un nuevo modelo de entendimiento constitucional, lo que supone a su vez trabajar no solamente por nuevos diseños institucionales o el replanteamiento de nuevos diseños institucionales en las comisiones de derechos humanos, pero también en otras instituciones encargadas de su protección, promoción y garantía, sino también pensar en nuevos diseños procesales para hacer más efectivo el aspecto de la reparación fundamental de la que también se ha hablado. Creo yo que esto también es un llamado particularmente a la argumentación y a la interpretación, la idea de interpretación pro homine o pro persona que se establece ya en el texto constitucional y que ya estaba antes, mucho antes, en los foros judiciales, cuasi judiciales y en las resoluciones administrativas y de las comisiones. Ahora ya en el texto constitucional pues plantea un reto más evidente, y particularmente entra en juego lo que la doctrina denomina como la ponderación. Los derechos entran en conflicto todos los días. Las sociedades normalmente restringen, limitan, vulneran los derechos todos los días. Las violaciones es algo cotidiano y no hay Estado y no habrá nunca un Estado en donde no haya violaciones a los derechos humanos. Lo importante es que haya mecanismos eficaces para prevenirlos, para promoverlos, para protegerlos y en su caso para garantizarlos y poder alcanzar una reparación integral, en el mejor de los casos, efectiva también. Ahora, es muy importante estas figuras de litigio colectivo de las que ya hablaba el doctor Caballero, las figuras procesales que empiezan apenas a tener una injerencia en México, como la figura del amicus curiae, por ejemplo, que ya ha empezado a tener una visión y que creo que, desde mi muy particular punto de vista, aquí las comisiones pueden jugar un rol importante, porque en efecto están excluidas su competencia en aspectos jurisdiccionales respecto a conocer quejas y electorales también, pero no me parece así respecto a someter escritos que pueden activar argumentos que puedan ser propicios para una reflexión en función al principio pro persona, o sea, plantear cuestiones. Sí, no me parece que estarían excluidos, aunque podría haber algún debate al respecto. También me parece muy relevante destacar dos aspectos que tienen que ver con la subsidiariedad del sistema internacional, el interamericano particularmente, y la función que también pueden jugar las comisiones como posibles
propiciar un debate para efecto, por ejemplo, de presentar opiniones consultivas a la Corte Interamericana, a través, por supuesto, del Estado y la Cancillería, pero que pudieran definir ciertos temas. México ha tenido al menos dos opiniones muy pertinentes, muy sensatas y que han definido o permitido aclarar aspectos importantes. Una, la opinión 16 y la otra, la opinión 18. La primera sobre el derecho consular de los nacionales en el extranjero, la segunda sobre los derechos de los trabajadores migratorios indocumentados. Esto es un papel que también debería explorarse en ese sentido. Vuelvo un poco ya ahora a los temas que yo quería tratar en particular. Me parece que sí, aquí lo dijo el jefe de gobierno el de ayer, hay una nueva concepción jurídica, la reforma plantea una nueva concepción jurídica y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se resuelve la determinación sobre el expediente 902 sobre el cumplimiento de la sentencia Radilla de la Corte Interamericana, dice que hay un nuevo paradigma en el derecho constitucional y creo que eso está en el escenario actual, en este foro y en muchos otros que se están discutiendo estas reformas. Esto supone romper, alejarse o poner en serios cuestionamientos tradiciones bien arraigadas en el pensamiento jurídico, como aquellas vinculadas a la noción de garantías individuales, por poner solo uno de los muchos ejemplos que esto supone. Y particularmente me quiero detener en dos aspectos que creo que son de naturaleza institucional y procedimental, pero no por eso menor ni menos sustantiva. La primera es trabajar, como ya se trabaja en diferentes ámbitos, en un nuevo modelo de resoluciones administrativas y jurisdiccionales. El segundo, que tiene que ver también con el caso Radilla o los pronunciamientos de la Corte, de la Suprema Corte respecto al caso Radilla y de la Corte Interamericana y en otros casos, que es el uso, a veces abuso, a veces omisión del precedente internacional, de la jurisprudencia internacional por los operadores jurídicos nacionales. En primer lugar, me parece muy importante destacar que para realmente implementar una reforma que suponga un cambio de cultura jurídica y un nuevo paradigma, si es realmente esto es así, porque eso puede ser parte de la retórica de los derechos, que es muy amplia, supone ver en dónde se plasman estos derechos, cómo opera el discurso jurídico, y generalmente opera en lenguaje escrito y generalmente opera en resoluciones, en textos. Y estos textos en general hay una fuerte tradición a nivel internacional, comparado en una tradición principalmente del sistema del civil law, o esta tradición, que son resoluciones muy amplias, muy grandes, de difícil comprensión en general, muy tecnificadas en sus conceptos y generalmente poco accesibles para las partes en el propio proceso, para la ciudadanía en general, para los analistas después. Esto complica la deliberación y oculta muchos aspectos que los operadores jurídicos, los jueces o los resolutores de ciertos temas, las verdaderas intenciones podrían ser a través de sus propios argumentos. Creo que aclarar estos criterios a través de lo que se ha denominado un lenguaje ciudadano, en la reducción considerable de las resoluciones, en el manejo de anexos, de índices, de resúmenes, en la posibilidad de numerar párrafos para hacer más claros los argumentos. En fin, hay una serie de trabajos que ya se están realizando en la primera sala de la Suprema Corte, en el Tribunal Electoral, en el IFE ahora y seguramente en otros foros, en otras instancias que no tengo ahora presente, pero creo que ya hay una inercia que debe tomarse en serio, porque parte de cambiar cómo pensamos es cambiar cómo escribimos, porque no puede cambiar el pensamiento si no se cambia su forma de redacción.